A ver, ¿qué es lo que de verdad define a un atleta rápido? ¿Es algo genético, un don con el que se nace, o es más bien una habilidad que se puede construir, que se puede entrenar? Pues hoy vamos a meternos de lleno a desmontar el concepto de velocidad. Esta es la eterna pregunta. El clásico debate, ¿verdad? La creencia popular casi siempre se va hacia la genética, que o lo tienes o no lo tienes. Pero ojo, porque la ciencia del deporte nos cuenta una historia bastante diferente y la verdad, mucho más interesante. Bueno, vamos a pararnos aquí. Ya en el año 92, que se dice pronto, el especialista Grosser nos dejó muy claro que la velocidad no es un simple regalo, sino que, y cito textualmente, se entrena y se aprende. Esto la verdad es que cambia por completo las reglas del juego. Ya no se trata solo de tener suerte con las fibras musculares, hablamos de un proceso súper complejo de aprendizaje y de planificación. Entonces, si la velocidad se puede entrenar, ¿qué entrenamos exactamente? Porque la palabra velocidad es un término mucho más grande, mucho más amplio de lo que parece a primera vista. No es solo correr y ya está. Para la física, la cosa es sencilla. Una relación entre distancia y tiempo, una fórmula y listo. Pero en el deporte, la cosa es mucho más. Es la capacidad de hacer uno o varios movimientos en el mínimo tiempo posible. Y esto no siempre significa ir de un punto A a un punto B. Puede ser la velocidad de un golpe de boxeo o, claro, la de un sprint de 100 metros. Para entenderlo mejor, los expertos lo suelen dividir en tres formas puras. La primera es la velocidad de reacción, lo rápido que somos para responder a una señal, como un pistoletazo de salida. Luego está la velocidad de movimiento, que es hacer un solo gesto, como un lanzamiento o un chut, a la máxima velocidad. Y por último, la velocidad de frecuencia, esa capacidad para repetir movimientos, como correr o pedalear a un ritmo que parece imposible. Vale, pues todo, absolutamente todo, empieza aquí, en la reacción. Antes de que un solo músculo se mueva, tiene que haber una señal. Vamos a ver cómo este proceso, que nos parece instantáneo, es en realidad un viaje complejísimo a través de nuestro sistema nervioso. La definición formal es muy clara. No hablamos del movimiento en sí, sino del tiempo que pasa desde que percibimos el estímulo hasta que iniciamos la respuesta. Es el primer eslabón de la cadena y es absolutamente crítico. Y este es el viaje completo, en 5 fases. Primero, llega el estímulo, la señal. Segundo, esa señal viaja hasta el cerebro. Tercero, el cerebro procesa todo y decide qué hacer. Cuarto, la orden va del cerebro al músculo. Y quinto, el músculo se contrae. Pero aquí viene lo interesante, lo que separa a los buenos de los mejores. De estas 5 fases, la velocidad de los cables, o sea, la transmisión del impulso nervioso, es prácticamente fija. Casi no se puede entrenar. Pero la percepción, el procesamiento en el cerebro y la activación del músculo, ahí es donde se gana la carrera. Esas 3 fases sí que son muy, muy entrenables. Claro que no todas las reacciones son iguales. Tenemos la reacción simple. Una señal que conocemos, una respuesta que ya tenemos preparada. El ejemplo del libro es el velocista que oye el disparo y sale corriendo. Pero luego está la reacción compleja, en la que hay que elegir la mejor respuesta entre un montón de opciones. Pensemos en un tenista que tiene que devolver un saque a 200 km por hora. El cerebro tiene que analizar, decidir y actuar en una milésima de segundo. Vale, ya sabemos que la velocidad es entrenable. La pregunta del millón es, ¿cómo se hace? Y un aviso, no vale con salir a correr mucho y ya está. Hay unos principios, unas reglas de oro que son fundamentales para que el entrenamiento funcione de verdad. La primera regla, y la más importante de todas. Para entrenar la velocidad hay que moverse a la máxima velocidad. El punto clave es que si entrenamos a un ritmo que no es el máximo, el cerebro crea patrones de movimiento que tampoco son máximos. O sea que el cuerpo aprende a ser casi rápido, pero no rápido del todo. Segunda regla, los esfuerzos tienen que ser cortísimos. ¿Por qué menos de 6 segundos? Muy sencillo, porque si nos pasamos de ese tiempo, el cuerpo empieza a usar el sistema energético de la resistencia, no el de la velocidad pura. Y entonces estaríamos entrenando otra cosa completamente distinta. Y la tercera regla, que es la que muchísima gente se olvida. La recuperación entre un esfuerzo y otro tiene que ser completa. El sistema neuromuscular necesita estar fresco, al 100%, para poder darlo todo en la siguiente repetición. Si hay fatiga, la intensidad baja y volvemos a saltarnos la primera regla. Como veis, todo está conectado. Y esto se puede trabajar con varios métodos. El de repeticiones es el más directo, el más clásico. El variado nos ayuda a ser más adaptables metiendo cambios. Y luego está uno que es fascinante, el método sensorial. Aquí ya no se trata solo de reaccionar, sino de desarrollar la capacidad del atleta para literalmente sentir el tiempo. Es como si le ayudáramos a afinar su cronómetro interno para que sepa, solo por sensaciones, si ha corrido en 5,8 o en 5,9. Una pasada. Hay un aspecto fundamental que no podemos pasar por alto, y es que el entrenamiento de la velocidad no es el mismo a los 8 años que a los 18. Existen unas ventanas de oportunidad, unos periodos sensibles en los que el cuerpo está mucho más receptivo a mejorar ciertas cosas.
El cuándo entrenamos es tan importante como el cómo. Por ejemplo, entre los 8 y los 10 años el sistema nervioso está a tope, en plena ebullición. Es la ventana perfecta para trabajar la velocidad de reacción. Un poco más tarde, entre los 10 y los 12, el foco debería pasar a la frecuencia de movimiento. Y ya a partir de los 14 o 16, cuando los cambios hormonales hacen que la fuerza entre en juego, es el momento de empezar a unirlo todo y trabajar la velocidad compleja. Así que al final, volvemos al principio de todo. La velocidad no es simplemente un don, un regalo que te toca. No, es una habilidad increíblemente compleja. Se construye sobre una base de reacción neurológica, se pule con una buena técnica y se potencia con un entrenamiento inteligente, planificado y que respete sus reglas de oro. El mapa para construir la velocidad está sobre la mesa. No es magia, es pura ciencia. Así que la pregunta que queda en el aire es, ahora que entendemos cómo se construye pieza por pieza, ¿cómo cambia esto la forma en la que atletas y entrenadores afrontan ese gran reto de ser simplemente más rápidos?